sin más dilación, porque como ya os estamos adelantando, va a ser una sesión muy intensa. Intensa no significa que sea mala, todo lo contrario, será interesantísima, cómo no. Pues abrimos boca nada más y nada menos que con el profesor don Juan Antonio Sánchez López, que además es un referente en Andalucía sobre los estudios de imaginería y de arte sacro. Él es doctor en Historia del Arte y catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Es además académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga y miembro de la Comisión Técnica Asesora del Museo de Málaga. En su trayectoria profesional desarrolla progresiva o simultáneamente 6 vías de investigación que además son fundamentales dentro del desarrollo de este seminario. Historia y temas del arte en la Edad Moderna, iconografía, historia de la escultura, creación mediática y arte contemporáneo, estudios de género, historia e historia del arte e innovación educativa. Temas, como pueden ver, interesantes por demás. Su producción científica se centra primeramente en el estudio de la iconografía y la escultura, con especial atención a la literatura artística, la arquitectura y las artes plásticas de los siglos de oro en España y del siglo XVI, XVII y XVIII en Italia. Esos vínculos España-Italia que ya estuvimos viendo en la sesión anterior y que, bueno, aquí van a quedar totalmente consolidados. También ha trabajado otras líneas de investigación relacionadas con la problemática histórico-arquitectónica de las catedrales, la pintura mural, los estudios de género, la gramática, representación visual y poética del cuerpo, la escultura pública y el monumento urbano, la escultura funeraria y las formas simbólicas de la cultura renacentista y barroca, etc., ¿no? Junto a estas temáticas, actualmente desarrolla otras investigaciones acerca del valor y la puesta en uso de las imágenes en el arte actual, el videoclip y los más media en el marco de la nueva cultura audiovisual. Estamos hablando de una persona que, si están viendo, tiene unas inquietudes investigadoras realmente sobresalientes. Su interés por los estudios iconográficos en el seno de la cultura visual y el arte moderno se refleja en diversos trabajos sobre la remodelación de los temas clásicos en los medios de masa y la problemática del videoclip, la vida de las imágenes y su relación con los movimientos musicales. Entre sus numerosas publicaciones vamos a destacar, y sobresalen, la monografía Muerte y Cofradía de la Pasión en la Málaga del siglo XVIII, la imagen procesional del barroco y su proyección en las mentalidades, su memoria de licenciatura, Historia de una utopía estética, el proyecto de tabernáculo para la Catedral de Málaga, que además mereció el premio extraordinario de licenciatura del curso académico 1989-90, su tesis doctoral, que se publicó bajo el título El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, que también obtuvo en este caso el premio extraordinario de doctorado del curso 1993-94, y monografías como La voz de las estatuas, Escultura, arte público y paisaje urbano de Málaga, Césare Arbasia y la literatura artística del Renacimiento, donde ha sido coautor, y Statio Urbis, rito, ceremonia y estaciones de penitencia en la Catedral de Málaga. Y ha sido igualmente autor de diversas monografías y estudios específicos dedicados a escultores y pintores españoles e italianos. Yo creo que con este currículum, con esta presentación, obvia decir que vamos a disfrutar tremendamente de su ponencia y, bueno, pues pasamos de inmediato a disfrutarla. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero mandar un afectuoso saludo a las personas que estáis asistiendo al seminario y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, quiero testimoniar mi más profundo agradecimiento a la dirección científica, a la doctora María Concepción Porras Gil, al doctor Francisco Javier Crespo Muñoz y, por supuesto, a alguien tan tremendamente cercano y querido para quien os habla, el doctor Javier González Torres, de la Universidad de Málaga. Por supuesto que también no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar también a la organización por esta feliz iniciativa, pues sobre todo pues que nos permite la oportunidad de profundizar y de implementar nuevas vías de conocimiento en el fenómeno siempre fascinante, siempre apasionante de la religiosidad popular.
Bien, como habéis podido ver en el título de la intervención, me propongo pues presentaros una serie de reflexiones acerca de los rituales barrocos en el contexto de la Semana Santa de Andalucía, pero precisamente poniendo el foco en lo que evidentemente viene a ser el epicentro de la celebración, la gran protagonista de la celebración, indispensable elemento de la celebración, como la escultura procesional. Ahí, digamos, me sirve de reflexión preliminar también, en apoyo a esta reflexión preliminar, la imagen que estáis viendo en pantalla. Es decir, porque si nosotros intentamos definir, pues de una manera, podríamos decir, primaria o rápida, lo que entendemos por la Semana Santa, de inmediato vienen a nuestra memoria, a nuestra cabeza, dos conceptos fundamentales. Es decir, la Semana Santa es un drama sacro, y al mismo tiempo es un espectáculo. Y siendo, digamos, podríamos decir más incisivos, un espectáculo profesional. De hecho, no podemos olvidar que el espectáculo lo entendemos, lo definimos como aquello que se ofrece a la vista y además, digamos, con la capacidad de atraer la atención y de mover el ánimo, es decir, precisamente lo que en la terminología de otros siglos se denominaba mover los afectos, aquel famoso doquere delectare movere, infundiendo al ánimo, ya sea deleite, asombro, dolor o cualquier tipo de emociones y sensaciones. Del mismo modo, también hemos hablado de drama sacro, es decir, el drama no es otra cosa que una obra literaria, es decir, basada en unos textos literarios que han sido escritos para ser representados, es decir, en nuestro caso con un guión que viene proporcionado perfectamente tanto por los relatos de la pasión que se brindan en los evangelios canónicos, en los evangelios apócrifos, por supuesto sin olvidar los textos de la literatura mística, de la literatura religiosa en general, que precisamente van a aportar un sinnúmero de matices fascinantes precisamente para enriquecer la puesta en escena, la visualización escultórica de la pasión de Cristo. En consecuencia, en función de estos razonamientos que os presento, nos puede sorprender que lo que denominamos paraliturgias de la Semana Santa, precisamente algo en lo que vamos a incidir particularmente a lo largo de los próximos minutos, continúen ejerciendo, pasando los siglos, es decir, en el momento actual, de una manera ya inminente en este mismo año 2026, como os digo, sigan ejerciendo de auténticos espectáculos. Espectáculos que además tienen ese carácter de espectáculo persuasivo, que además de poner en escena de una manera secuencial, que podemos definir como secuencial, efectista, grandilocuente, teatralizada, episodios de la Pasión de Cristo, no podemos olvidar que efectivamente, más que ser una celebración paralela, la paraliturgia es el complemento perfecto a la dramática emotividad que la Iglesia Católica siempre reservó secularmente a la liturgia propia de la Semana Mayor, que, como sabemos perfectamente, está oportunamente prescrita, oportunamente recogida en las, incluso codificada, perfectamente, incluso desde un punto de vista dramático, en las rúbricas y ceremoniales. En este sentido, precisamente, y ya entrando propiamente en materia, es decir, para comprender el contexto que nos vamos a encontrar, que sirve de caldo de cultivo al surgimiento de la escultura procesional y efectivamente de estas formas, podríamos decir, de visualizar los elementos relacionados con la pasión de Cristo, no podemos olvidar, como os digo, que una de las cuestiones más interesantes abordadas por la historiografía especialista cuando estudiamos el fenómeno de la religiosidad popular aplicada a los ritos de la Semana Santa es la definición del llamado modelo barroco o bien de Semana Santa o incluso de hermandad o cofradía. Sobre todo cuando en estas celebraciones de la Pasión, como vamos a hablar seguidamente, en estas celebraciones y además también en el desarrollo de las estaciones de penitencia de las hermandades a las catedrales y las iglesias mayores, precisamente cuando este fenómeno de las estaciones de penitencia pasan a adquirir una magnificencia dramática que es inseparable de un proceso de transformación irreversible desarrollado en paralelo al de las mentalidades colectivas. Es decir, no podemos olvidar que en la historia cualquier revolución, de revoluciones pequeñas a grandes revoluciones, son impensables, son incluso imposibles, sin que previamente se hayan dado una serie de procesos ideológicos, una serie de procesos mentales que hace cambiar las formas de pensar
tanto a nivel individual como a nivel, por supuesto, social y colectivo, que precisamente actúan como motor, como catalizador, digamos, de esas dinámicas de cambio. Entonces, fijaros que en este sentido, aplicado a lo que estamos tratando, es decir, justamente, digamos, la definición del llamado modelo barroco de Semana Santa, modelo barroco de hermandad o de corporación penitencial, el elemento más significativo va a ser, sin duda, la pérdida de la austeridad precedente, podríamos decir heredada, de las formas penitenciales de la Edad Media. Y en este sentido, pues también, efectivamente, con una repercusión efectiva. La reconversión de las hermandades de sangre, que digamos van a perdurar incluso en la edad moderna. Sabemos, además por la celebérrima pintura de Francisco de Goya, que digamos viene a ser como una especie de, como de pequeña cápsula del tiempo, precisamente de esa serie de ritos, de comportamientos, pues digamos que con el paso del tiempo pasarían en desuso, esas hermandades de sangre que siguen practicando la disciplina pública, con esos personajes aspados, disciplinantes, etcétera, etcétera, como digo, hermandades de sangre que van a terminar convirtiéndose en hermandades de luz, que efectivamente estas hermandades de luz que alumbran, es decir, cuyos componentes, cuyos integrantes alumbran el tránsito de las imágenes por, digamos, las villas, las calles de las villas, los pueblos, las poblaciones, etcétera, etcétera, es el modelo, en definitiva, que conocemos y que ha llegado a nuestros días precisamente una vez verificados esos cambios desde la edad moderna a la edad contemporánea. También hay que tener en cuenta otro factor que evidentemente está en directa relación con el surgimiento de la escultura procesional. Teniendo en cuenta de que los aires tridentinos del Concilio de Trento, como gran motor, como gran proceso de renovación, no solamente, digamos, introducen un cambio, no solamente renuevan las hermandades andaluzas, podemos decir, en su vertiente estructural y conceptual en conexión al denominado sentido barroco de la penitencia. Es decir, también acorda el nuevo espíritu religioso de la Reforma Católica. También esos aires tridentinos van a condicionar la transformación estética de estas corporaciones acorde a la magnificencia del culto consagrada por las directrices litúrgicas del momento. En este sentido, pues precisamente se va a verificar por parte de estas corporaciones penitenciales andaluzas una apuesta decidida por, digamos, la suntuosidad en el atrezzo, en el ornato de las imágenes, en la proliferación de determinadas insignias, en la incorporación, en definitiva, de elementos que van a enriquecer el culto, no solamente interno, sino externo, y precisamente también en paralelo se va a producir un fenómeno bastante interesante. Es decir, frente al minimalismo iconográfico de las épocas anteriores, pues prácticamente circunscrito al protagonismo rotundo y absoluto de Cristo crucificado, a partir de este momento también se va a dar pie a una diversificación iconográfica de las advocaciones titulares. Es decir, dando cabida, pues digamos, a un enriquecimiento considerable de los episodios de la pasión que van a ser representados por la iconografía procesional, es decir, prácticamente incluso podríamos decir que la pasión completa va a ser representada, va a ser escenificada por la vía escultórica precisamente para su traslado procesional por las calles. No podemos olvidar cómo en este sentido los siglos de oro van a asistir al experimentalismo, al crecimiento, a la consolidación, al perfeccionamiento de la escultura procesional como un género idiosincrásico, sin duda, del arte español y podríamos decir de su área de influencia. Es decir, en este sentido también, cuando estamos hablando de la escultura procesional, viene también a colación, digamos, las clarividentes, digamos, matizaciones que, siguiendo la terminología de Romano Guardini, pues digamos, catalogan, clasifican los productos y fundamentalmente los productos escultóricos que centralizan, que canalizan las prácticas religiosas en una serie de conceptos clave. Es decir, concretamente el de imagen de culto y el de imagen de devoción, al que nosotros tenemos que sumar un tercero, el de imagen de procesión. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? ¿Qué matices fundamentales introducen a la hora de diferenciar una imagen de devoción, una imagen de culto y una imagen de procesión? En este sentido, hay que tener en cuenta
que cuando estamos hablando de imagen de culto, la imagen de culto está dirigida a la trascendencia, o mejor dicho, parece venir de la trascendencia en cuanto a imagen que representa sus funciones, digamos, la de representar simplemente, meramente, que no es poco, pues digamos, un personaje o un misterio divino. En cambio, frente a esta consideración de que la imagen de culto está dirigida a la trascendencia y es una representación, podemos decir una representación, no voy a decir convencional, pero sí una representación políticamente correcta, en el sentido de literalidad o de fidelidad al guión que le sirve de inspiración, la imagen de devoción surge de la inmanencia, es decir, de la interioridad. Dicho en otras palabras, la imagen de devoción, según la terminología de Romano Guardini, arranca o arrancaría de la vida interior del individuo creyente, también del artista y también, por supuesto, no podemos olvidarlo de quien hace el encargo, que evidentemente, digamos, son factores que indiscutiblemente también nos están remitiendo a un periodize, a un espíritu de época donde a las imágenes religiosas, pues podríamos decir que se les exige mucho más que el ser meras representaciones de, sino que precisamente, digamos, surge una dinámica social, una dinámica cultural que precisamente va a exigir de las imágenes artísticas y particularmente de las imágenes escultóricas, pues, digamos, que adquieran la condición que el profesor Fernando Rodríguez de la Flor, catedrático de literatura de la Universidad de Salamanca, denominaba o denomina como artefacto retórico. Es decir, el artefacto retórico no es otra cosa que reconocer en la imagen, considerar la imagen una máquina de comunicar, es decir, una herramienta, un instrumento para canalizar mensajes, para transmitir consignas, para, digamos, infundir códigos y, evidentemente, dentro de esta consideración de la imagen, ya en el contexto pues plenamente barroco, de la imagen de devoción como artefacto retórico, introducimos, evidentemente, la idea o el concepto, que también está ahí perfectamente presente, de la imagen de procesión. Es decir, la imagen de procesión que, digamos, a diferencia de esa imagen de devoción dirigida o surgida, mejor dicho, de la inmanencia, de la interioridad, como decía anteriormente, la imagen de procesión, por el contrario, invade la calle, propiciando otro modo de contemplación complementario, más que alternativo a los que ya he referido anteriormente. ¿Y por qué? Porque la imagen procesional se va a valer del movimiento y la interacción con la atmósfera urbana, en oposición a la sosegada quietud que pueda tener un altar o un camarín. Es decir, no es que una imagen de procesión, de hecho está 364 días del año, no puede estar en un altar o en un camarín, por supuesto que sí, pero podríamos ver y podríamos reflexionar y podríamos concluir que efectivamente ni el camarín ni el altar es, podríamos decir, el hábitat natural, el contexto natural de una imagen procesional. Es decir, la imagen procesional digamos, se reafirma, se revalida a sí misma, adquiere toda su consistencia cuando en ese único día de los 365 días del año precisamente consigue transmitir, consigue funcionar, consigue, digamos, conectar con ese público que efectivamente, digamos, es plenamente consciente de todas y cada una de esas cualidades. Y precisamente, teniendo en cuenta que la escultura procesional es y se erige a partir, sobre todo de 1560 aproximadamente, en un producto cultural genuino de los siglos de oro y del mundo hispánico de los siglos de oro, hay que tener en cuenta que precisamente cuando se configura definitivamente la escultura procesional puede llegar a aunar, y de hecho aúna, hasta 5 cualidades específicas que pueden verse reunidas en una misma pieza estatuaria, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes de vestir. ¿Cuáles son esas 5 cualidades específicas que precisamente pues vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos que prosiguen? Es decir, aparte de ese carácter, como decía, que reconoce en la calle su entorno natural, pues bueno, podemos ver también cómo la escultura procesional es la culminación de un proceso, podríamos decir, de depuración,
de virtuosismo técnico en la captación de las emociones, de la descripción de la morfología, de la anatomía corporal, como estáis viendo en esos crucificados, pero como os decía, la imagen o la escultura procesional llega a unar hasta 5 cualidades específicas. Las enumeramos. La escultura procesional es realista, tiene que ser realista, es poliédrica, es polimatérica, es metamórfica y es interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Y precisamente lo visualizamos con los diferentes ejemplos. Es decir, en el primer caso, como estáis viendo en pantalla, precisamente la escultura procesional tiene que ser realista, sobre todo para propiciar una meditación y una conexión empática con el público. Es decir, el público, al igual que sucede con las imágenes surgidas de la construcción visual de la santidad en los siglos de oro, necesita verse reconocido en las características, en la morfología, en la apariencia que esa escultura procesional, pues digamos, le ofrece, le muestra, es decir, precisamente como resultado, digamos, de un proceso donde lo divino se humaniza, lo humano se diviniza, es decir, un proceso de compenetración, de comunión total y absoluto. Además de realista, como hemos dicho, tiene que ser poliédrica. Es decir, hay que tener en cuenta que la definición de la escultura en esencia es la conquista del espacio por el volumen, es decir, toda escultura pretende eso, la conquista del espacio por el volumen. Pero ojo, cuando estamos hablando de una escultura profesional, esa exigencia llega, podríamos decir, al grado máximo. Es decir, no solamente la escultura tiene que ofrecer unos acabados, tiene que ofrecer, pues digamos, unos elementos morfológicos que le permitan ser perfectamente visualizada, perfectamente captada, perfectamente valorada en los diferentes o en todos, mejor dicho, los puntos de vista posibles. También se le exige mucho más en el sentido de que la escultura profesional hay muchas veces que no actúa de manera aislada, es decir, sino que busca, es decir, incluso a fuerza en función de la representación dramática que quiere mostrar, pues digamos la complicidad con otras esculturas que precisamente como estáis viendo en pantalla llevan la idea de lo poliédrico, pues digamos a una dimensión totalizadora sin precedentes y ojo, también es muy interesante ver cómo dentro de esta consideración poliédrica de la escultura procesional también tenemos que tener presente cómo los escultores van a ser capaces de revalidar e incluso de rivalizar con las audacias de los pintores a efectos de composición, a efectos de perspectiva e incluso también aplicando ingenio, aplicando artificio, aplicando en definitiva una serie de procedimientos específicos, también incluso son capaces de desarrollar o de resolver problemas técnicos más ligados a la ingeniería, es decir, a la composición, a la construcción del grupo escultórico en el aire, que efectivamente es lo que hace también que digamos esas tensiones lineales, que digamos esos encuadres perspectivos propios de la pintura, los veamos revalidados perfectamente en el terreno escultórico. En tercer lugar, la escultura profesional es polimatérica. Es decir, eso implica que el trabajo del escultor o escultora es insuficiente per se. Es decir, precisamente para que la escultura consiga ser realista y provocar esa empatía, esa comunión, esa identificación con los usuarios que se identifican porque se reconocen en ellas, es imprescindible el concurso y la colaboración no solamente de su gran rival, podríamos decir entre comillas, la pintura, es decir, responsable de las carnaciones, de las policromías, de los estofados, sino también precisamente lograr en la máxima teatralidad a costa de los denominados postizos, postizos que introducen también otras texturas, otros matices, otros tonos, otros colores y otros efectos en el conjunto total. Es decir, es precisamente cuando estamos hablando de esos aditamentos fabricados en cristal, fabricados en marfil, en hueso, en pelo natural, incluso en algunos casos también incluso con elementos de piel humana, que en definitiva convierten el conjunto de la escultura en un collage tremendamente imaginativo y por supuesto también en una confluencia altamente denotativa de lo que
también denominamos cuando estudiamos lo barroco, la integración de las artes. En cuarto lugar, y precisamente ya lo he comentado anteriormente, cuando estamos hablando de escultura, sobre todo de vestir, la escultura procesional es también metamórfica, es decir, es susceptible de reinventarse en su apariencia, en su aspecto, es decir, lo cual significa que la escultura es una y múltiple al mismo tiempo. Precisamente, como estáis viendo en pantalla, basta con cambiar los tonos, los colores, la tipología de la indumentaria, la tipología de los atributos, para que la escultura, aun siendo la misma en su integridad material, en su integridad iconográfica, en su integridad, digamos, artística o plástica, sea radicalmente distinta en el momento en el que la metamorfosis es posible gracias al cambio de uno o de varios o de todos esos aditamentos que estamos comentando, es decir, lo cual también le aporta, e insisto, en el caso particular de la imagen vestidera o la imagen de vestir, un carácter, digamos, mutante, es decir, un elemento, la convierte en un elemento susceptible y a un proceso de cambio permanente. Y por último, la escultura procesional tiene que ser también interactiva. Es decir, es interactiva porque precisamente también anticipando premonitoriamente las estrategias de la imagen mediática en el contexto de la cultura de masas. Precisamente la escultura procesional rompe siglos atrás la pasividad tradicional de la imagen artística, de la imagen visual o de la visualidad, o de los productos visuales, mejor dicho, en el arte tradicional, y precisamente lejos de ser una imagen pasiva que, digamos, espera pacientemente al espectador, precisamente que acuda a contemplarla, justamente la imagen procesional invierte el proceso y es la propia obra, la propia escultura en este caso, la que, digamos, acosa, en el buen sentido del término, la que invade el terreno, precisamente de los usuarios, y la que en definitiva sorprende a los usuarios con su aparición pública en los días, en las celebraciones de la Semana Santa. Tampoco podemos olvidar que, sobre todo también en el caso de la Semana Santa andaluza, existen, como estáis viendo en pantalla, determinados, digamos, tratamientos afectivos que también incrementa ese aspecto, podríamos decir, vivificante de la escultura procesional, y evidentemente también otro factor que contribuye a diluir las fronteras entre lo visible y lo invisible. Bien, siguiendo también con esta serie de cuestiones, no podemos olvidar tampoco otro aspecto. Es decir, ya anteriormente también estaba haciendo referencia de que justamente siempre la escultura procesional no actúa de manera aislada. Es decir, hay que tener en cuenta de que precisamente ya vemos de que al tiempo que, digamos, se perfecciona justamente todo ese contexto, digamos, ese artístico, a través, digamos, de esa complejidad técnica de las obras que hemos estado comentando anteriormente, se va propiciando, digamos, en paralelo, una complejidad discursiva, compositiva y escenográfica, con la aparición y generalización de lo que denominamos pasos de misterio o grupos escultóricos, como estáis viendo, compuestos de varias figuras, susceptibles de incorporar a veces o muchas veces escenografías teatrales. Hay que tener en cuenta que es a partir del siglo XVI y a lo largo de los siglos sucesivos cuando, digamos, estos conjuntos procesionales, estos pasos, adquieren un protagonismo emblemático, también una trayectoria esplendorosa en el contexto hispánico. Es decir, al componerse, pues bueno, como estáis viendo en la imagen, pues digamos, en estrecho paralelismo, en estrecha semejanza de los tableaux vivants, que efectivamente y terminan siendo como ellos, ricos en densidad narrativa y una complejidad escénica. Tampoco podemos olvidar que dentro de este contexto, como veis en la siguiente imagen, se suman los pasos que conectan los conjuntos procesionales con el trasfondo conceptual y teológico de los autos sacramentales, en el caso de los conjuntos alegóricos, o también, precisamente si estamos representando escenas de la pasión como las que estáis viendo en pantalla, precisamente también observamos la fusión, precisamente la morfología de los pasos de misterio y
también de las andas procesionales que sirven para trasladarlo, como digo, observamos la fusión de distintas tradiciones teatrales, es decir, desde los pageants ingleses hasta las rocas y carros alegóricos, pues de las cabalgatas civiles que normalmente o habitualmente en Europa pues solían acompañar los grandes festejos relacionados pues con la autoridad real o imperial, es decir, algo que también evidentemente viene a significar un punto de investigación fascinante dentro de las diferentes vías que nos ofrece la escultura procesional. También hay que tener en cuenta de que en este proceso es cuando vemos, como tenéis en este cuadro, la convergencia entre la liturgia y las denominadas paraliturgias de la pasión. Y sobre este particular, el profesor Claudio Bernardi muy acertadamente ha distinguido hasta 3 niveles dramatúrgicos en la celebración de la Semana Santa que de hecho podemos ver perfectamente identificados y reconocibles pues precisamente en la síntesis que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es decir, el primero de esos niveles dramatúrgicos sería el que estaría integrado por formas propiamente litúrgicas, es decir, aquellas que tienen, puesto el foco preferente y único en las celebraciones del templo. El segundo nivel, digámoslo, sería a base de formas devocionales o paralitúrgicas, es decir, que sirven de complemento a la liturgia propiamente dicha en el templo o incluso fuera de él, mientras que el tercero de estos niveles se estructura o se estructuraría en función de las representaciones de la pasión según los cánones clásicos del teatro, que en fin, ya sabemos, conllevan la incorporación de un consueta, es decir, un texto guionizado, y por supuesto la participación de actores, disfraces, decorados y otros elementos de atrezzo. No obstante, también os quiero comentar, y en función de la reflexión que me suscita el cuadro que tenéis en pantalla, que ya precisamente en unos estudios anteriores, pues digamos que nos habla, propuso que tal vez habría que considerar un cuarto nivel, es decir, sumar a los 3 niveles dramatúrgicos apuntados por el profesor Bernardi, un cuarto nivel que por lo menos creo que sería factible aplicar, al menos para el caso de España, digamos el mundo hispánico, y por supuesto para Andalucía en particular. Y concretamente este cuarto nivel estaría protagonizado por el teatro de los autómatas, es decir, el teatro de los autómatas que no sería otra cosa que la culminación de la cualidad interactiva de las piezas procesionales. Sobre todo teniendo en cuenta una inflexión capital de la que hablaremos seguidamente, es decir, sobre todo a raíz de la consolidación de la iconografía procesional del Nazareno en el último cuarto del siglo XVI. Es decir, hay que tener en cuenta también que todo esto que estamos comentando, este cuarto nivel, precisamente es también consecuencia de algo particularmente interesante. Es decir, hay que considerar que los escultores comienzan a experimentar a partir de 1560 una creciente demanda de piezas procesionales. ¿Y esto qué supuso? Es decir, supuso realmente un esfuerzo sin precedente por parte de los artistas para ir más allá de los modestos y rudimentarios antecedentes, de los que hablaremos también, que digamos provenían del mundo medieval, superándolos y también proponiendo nuevos prototipos, de los cuales también hablaremos, y precisamente el más idiosincrásico es el nazareno, que encontrarán su oportuno lugar en el teatro de los autómatas, al cual, pues bueno, me estoy refiriendo. Bien, teniendo en cuenta estas cuestiones, precisamente ese que habéis tenido tiempo de poder ver, esa clasificación entre la liturgia y las paraliturgias de la pasión, nos interesa y precisamente es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte, el punto dedicado a las paraliturgias, es decir, precisamente una serie de ceremonias, es decir, que tienen, es decir, estas las voy a referir un poquillo de pasada porque nos vamos a referir estrictamente a las de la Semana Santa en la calle, pero no podemos sustraerlas, es decir, es la ceremonia del Vexila, es decir, el extender
como estáis viendo, una inmensa bandera negra con una cruz roja sobre los fieles, cubriéndolos en señal de luto. Es decir, esta es una práctica que estuvo muy extendida, sobre todo en el contexto de las catedrales, precisamente en las catedrales españolas que hay donde es uso, pero todavía, como estáis viendo en la imagen, en las catedrales americanas, de la América hispana o de la América latina, pues precisamente sigue teniendo predicamento esa ceremonia, lo mismo que también la de la ruptura del velo, es decir, la ruptura del velo que recuerda, pues como sabéis, digamos, uno de los signos que marcan, digamos, el fin de la vieja alianza, de la antigua alianza, y en la inauguración de la nueva alianza a partir del momento de la muerte de Cristo en la cruz, en la que, digamos, coincidiendo con la misma, se rasga el velo del Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Es decir, aunque forman parte de las paraliturgias de la Semana Santa, nos interesa particularmente lo que habéis podido ver en la segunda parte de esta clasificación, que son las estaciones de penitencia y, por supuesto, la incorporación de los autómatas procesionales al discurso, podríamos decir, de la Semana Santa en la calle. En relación a la estación de penitencia, hay que tener en cuenta que es uno quizás de los fenómenos más fascinantes, sobre todo teniendo en cuenta que viene a significar la nostalgia que el mundo occidental, preferentemente, ha tenido y lleva manifestando durante siglos por la ciudad de Jerusalén. Es decir, pocas ciudades a lo largo de toda la historia han ejercido tanta fascinación como Jerusalén. Y en este sentido hay que tener en cuenta de que los orígenes más remotos de la estación de penitencia estaría pues precisamente en una serie de prácticas completamente espontáneas protagonizadas por las primeras comunidades cristianas en Tierra Santa, en Jerusalén, en el siglo IV, donde, pues evidentemente, los cristianos se reunían en los días de la Semana Santa y recorrían a modo de estaciones o de paradas rituales aquellos lugares directamente relacionados con la pasión de Cristo, aprovechando la ocasión pues para verificar una serie de meditaciones en torno a esos sucesos. Es interesante tener en cuenta que de estos comportamientos tenemos perfecta constancia a través de una abundante literatura, precisamente quizás los casos más carismáticos sean el relato de la dama Egeria, es decir, una dama romana que visita Jerusalén y describe esos actos, esos ritos estacionales, vamos a decirlo así, primitivos en el siglo IV, algo que secundan también otros viajeros no menos carismáticos como Antonino de Piacenza. Y justamente hay que tener en cuenta que relativamente pronto esas prácticas estacionales desarrolladas por los cristianos en Jerusalén in situ se exportan a Occidente. Y más concretamente recalan en Roma, primeramente en Roma para expandirse por Europa y precisamente pues por otros, digamos, otras latitudes del mundo cristiano. En este sentido hay que tener en cuenta que aunque con presuntos antecedentes en el siglo V, en realidad, cuando tenemos una constatación expresa de la inclusión de los ritos estacionales en el Ordo Romanus, será justamente en el siglo VIII cuando precisamente se codifique de modo ritual lo que nos sustancia la secuencia de imágenes que estáis viendo en pantalla. Es decir, concretamente en su dimensión, digamos, primaria y primitiva en Occidente y ligado a la liturgia estacional romana, precisamente nos remite a la ceremonia que durante el siglo, a partir sobre todo del siglo VIII en que se codifica, tiene lugar al mediodía, a la primera hora de la tarde del Viernes Santo, y que precisamente conduce al Papa con su cortejo desde la Basílica de San Juan de Letrán a la Basílica aledaña de la Santa Croce en Jerusalén, donde la emperatriz Santa Elena depositó las reliquias de la Pasión que se había traído de Jerusalén y entre todas ellas la más importante, es decir, el fragmento de la cruz verdadera que precisamente una vez llegados a esta segunda basílica, el Papa, su cortejo y los fieles se disponen a adorar. Es decir, precisamente como estáis viendo también en los grabados que acompañan la imagen de las basílicas que estáis viendo en la parte superior. Precisamente es muy interesante ver cómo de modo embrionario está aquí perfectamente definido, digamos, el esquema de la estación de penitencia, es decir, como un rito procesional que sale de un espacio sagrado,
para dirigirse a otro, verificar allí un acto que viene a ser la culminación y la verdadera razón de ser, digamos, de ese acontecimiento, y una vez verificado, retornar al templo de origen. Es precisamente muy interesante ver cómo digamos, esta estación de penitencia primitiva en el orden romano se va a ver matizada precisamente en un segundo momento, cuando en 1328 la orden franciscana obtenga la guardianía de los santos lugares de Jerusalén. Es decir, precisamente de aquí va a surgir, o tenemos también de modo embrionario, el surgimiento de la práctica del Vía Crucis, que, ojo, no solamente va a ser privativa de los franciscanos, también va a interesar profundamente a otras órdenes religiosas, y la prueba precisamente la tenemos en Andalucía a través de la mano del dominico Álvaro de Córdoba, al instituir en fecha relativamente temprana el Vía Crucis en el monasterio de Scaracelli. Este sentido también, ya que estamos hablando del Vía Crucis, sin duda el aspecto más novedoso de esta práctica, es decir, que precisamente tiene muy presente la liturgia estacional romana, a la que modifica y podríamos decir que adapta en clave popular. Como os decía, uno de los aspectos más novedosos de esta práctica, concretamente del Vía Crucis, sería el conjugar dos aspectos, podríamos decir procedimentales, actitudinales, diferenciados y complementarios, que, digamos, distingue y combina, por un lado, la peregrinación física, es decir, la peregrinatio, mediante la cual el individuo se desplaza a un lugar sagrado, allí verifica la parada o estación ritual, la denominada estatio, para considerar o para reflexionar en torno al motivo que le ha llevado allí, y entonces justamente de manera simultánea a la realización de ese camino itinerario físico, se va revelando en el interior del individuo la peregrinación espiritual, es decir, la peregrinatio spiritualis, es decir, infundida por la fuerza del alma en su lugar de origen, y además lo más interesante, es decir, es una protocomposición de lugar que permite empatizar con el motivo de reflexión sin necesidad del viaje al enclave lejano donde históricamente aconteciera, digamos, el suceso, es decir, en nuestro caso concreto, digamos, sin necesidad de estar físicamente en Jerusalén, en el lugar exacto de ese momento de la pasión. También hay algo importante, es decir, de estas consideraciones que yo estoy comentando, se extraen una serie de interesantes conclusiones que podemos aplicar a la estación de penitencia de las hermandades andaluzas. Es decir, por un lado es el sentido militar, el sentido disciplinar, digamos, de la liturgia estacional romana, que precisamente asumen las estaciones de penitencia de las hermandades en el sentido de que clausuran e inauguran el rito procesional en el mismo enclave. Entonces, el cortejo penitencial podemos decir que va a verificar un recorrido cíclico perfecto, cerrado, completo. Al salir del templo, que hace las veces de sede de la hermandad, dirigirse a la catedral u otra iglesia estacional, verificar allí la estatio y retornar al punto de partida. También es muy interesante el propio término, es decir, estación. Es decir, el término remite a la obligación de los participantes en el cortejo penitencial de permanecer en posición erguida durante, digamos, el transcurso del itinerario. Es decir, reflejando, evidentemente, una tensión emocional que embarga a quien vive apresuradamente en actitud de marcha. Es decir, que no concede, digamos, ningún reparo, ninguna atención al descanso. Es decir, de hecho, tenemos que tener algo muy presente. El término estatio, etimológicamente hablando, deriva digamos, del verbo stare, que significa estar de guardia en estado o en sentido castrense, es decir, en una interpretación militar, la persona que hace la estación permanece firme metafóricamente hablando, en un sentido cristiano y militante. Evidentemente también hay otra cuestión interesantísima. A diferencia de los Vía Crucis, los Sacromontes, los Calvarios, digamos, cuyo hábitat o cuyo entorno natural es el medio rural, y digamos, podríamos decir el contexto paisajístico en un sentido como más bucólico, ¿de acuerdo? Aun cuando, pues, evidentemente, muchos de ellos tienen
conexión muy próxima con un núcleo urbano, pero evidentemente si algo caracteriza la estación de penitencia de las cofradías de nazarenos en Andalucía es el hecho de ser un fenómeno eminentemente urbano que discurre a través de un itinerario de calles, de plazas, digamos, que forman parte del tejido ciudadano. Y en este sentido también la consideración de la iglesia catedral como la meta sagrada, que imprime su verdadero sentido y fundamento al rito procesional, es también y fue también decisiva a la hora de intensificar ese sentido urbano que estamos reconociendo en la estación de penitencia. ¿Por qué? Por una cuestión evidente. Es decir, la catedral o la iglesia mayor no es otra cosa que la manifestación más tangible de la presencia urbanística, la presencia arquitectónica y la presencia monumental del epicentro hierocrático de la ciudad. Es decir, evidentemente es la plasmación material más conclusiva de la religión, del cristianismo en la ciudad. Es decir, por esta causa, la vivencia religiosa, digamos, adquiere su momento culminante cuando la catedral acoge a la procesión en su interior. Entonces, efectivamente, también hay en la estación de penitencia un sentido simbólico que hace presente, que digamos testimonia de cara a la opinión pública, la comunión de la hermandad con el templo idiosincrásico de la comunidad local y también de la iglesia diocesana. Bien, esto, como estáis viendo, lo estamos ilustrando con una serie de imágenes, es decir, donde vemos también la presencia de esos nazarenos con pies descalzos, pues que vamos, que evidentemente pues nos remite a la imitatio Christi, es decir, a la imitación de Cristo, al seguimiento de Cristo, y es interesante también tener en cuenta el predicamento que esto adquiere en ciudades como Sevilla, y como Málaga, donde precisamente la tradición secular de la Semana Santa, pues hace que evidentemente la estación de penitencia tenga una serie de un recorrido secular, es decir, de varios siglos. Es decir, concretamente, aunque hay, digamos, elementos dispersos con anterioridad, es decir, en 1604 es cuando el cardenal Fernando Niño de Guevara, que estáis viendo, pues digamos, representado en ese cuadro del Greco, instituye, pues podríamos decir, por imperativo legal, la obligación de las hermandades sevillanas de hacer estación de penitencia a la Catedral Metropolitana Hispalense. Es decir, esto también, digamos, está en relación con unas prácticas anteriores donde, como estáis viendo, pues precisamente también las hermandades se dirigían a algunos enclaves más relacionados con los sacromontes, con los Vía Crucis, como en este caso el humilladero de la Cruz del Campo. Pero bien es cierto que cuando la catedral a partir de 1604 acoge la práctica de las estaciones de penitencia, pues lo cierto es que justamente la catedral viene a dar una nueva dimensión escénica, ritual, precisamente a la puesta en escena de la escultura procesional. En el caso de Málaga, pues sucede también con una antigüedad notable, es decir, concretamente a partir de cuando 1505 la Hermandad de la Veracruz, pues precisamente es la primera hermandad fundada después de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla en 1487, comienza a encaminar sus pasos a la iglesia mayor y de un modo natural, también aquí hay un comportamiento diametralmente opuesto al de las hermandades sevillanas. La estación de penitencia en Sevilla, como he dicho, se establece por imperativo legal y también como un mecanismo de control por parte de la autoridad eclesiástica, pues digamos, de la organización, de la logística de la Semana Santa para evitar desórdenes públicos y sobre todo obligar a las cofradías a cumplir un horario, es decir, para evitar desórdenes. En el caso de Málaga, la estación se canaliza de manera fluida, de manera natural y de manera absolutamente espontánea. Eso también lo vemos reflejado en la actitud muy diferente, en este caso, de los obispos de Málaga. Claro que aquí estáis viendo en pantalla el frontispicio del cuaderno de ceremonias promovido por el obispo Fray Alonso de Santo Tomás en el siglo XVII, hijo natural de Felipe IV. Yo creo que si estáis viendo este retrato maravilloso atribuido a Juan Bautista Maíno, creo que tenéis perfectamente claro que no hace falta la prueba de ADN para reconocer a él un Austria o incluso una visión del propio Felipe IV joven. Como os decía, los obispos en Málaga van a propiciar
precisamente o van a apoyar entusiásticamente ese esplendor de la puesta en escena procesional de las hermandades en el primer templo malagueño. Y justamente para hacer referencia y para terminar, pues justamente tenemos que hacer también mención del último bloque donde nos encontramos esa secuencia de autómatas procesionales que efectivamente pues tienen un recorrido muy interesante. Es decir, no podemos olvidar que en el contexto de la religiosidad y la cultura técnica medieval fue habitual el empleo de autómatas para conferir un contexto, podríamos decir, un carácter enfático a las celebraciones litúrgicas de la Epifanía, la Asunción de la Virgen y, por supuesto, los oficios de la Semana Santa. Es importante tener en cuenta la trayectoria, por eso os pongo las imágenes que estáis viendo en pantalla, que adquirieron muchísimas imágenes de la Virgen, dotadas de mecanismos automatizados, pues para protagonizar grandes acontecimientos como el Officium Stellae, es decir, el oficio de la estrella, de la festividad de los Reyes Magos, y precisamente como reliquia nos ha quedado una pieza fantástica del siglo XIII, es decir, la Virgen de los Reyes que se conserva en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, es una auténtica reliquia de esos autómatas medievales, aunque hoy en día esos mecanismos están inutilizados, pero que precisamente es un testimonio de esa trayectoria y ese cordón umbilical que une la Semana Santa, ¿vale? Con, digamos, otros ciclos del año litúrgico. También, evidentemente, ya entrando en materia justamente de ese pequeño repaso que os quiero poner como colofón a esta intervención. No podemos olvidar que ya desde antiguo la liturgia del Domingo de Ramos, y precisamente junto a la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y la celebración de la Pasión y Muerte del Señor el viernes, habían implementado en su desarrollo dramático ciertas formas teatralizadas. Es decir, en el caso del Domingo de Ramos, la procesión de palmas, el lavatorio de los pies el Jueves Santo y la adoración de la cruz el Viernes Santo, que son, digamos, como digo, elementos que apuntan en esa dirección. Pero claro, sucede lo siguiente, pues debieron parecer insuficientes cuando se pensó en enriquecer, pues digamos, esos momentos, esas grandes celebraciones litúrgicas con el impacto efectista de una serie de piezas escultóricas diseñadas ad hoc y que vienen a significar una sugestiva y armónica confluencia de liturgia y paraliturgia. Entonces, fijaros que aquí en este caso, las representaciones escultóricas de Cristo a lomos del asno sobre una plataforma con ruedas, es decir, lo que ya conocemos en alemán como Palmesel, fijaros con una trayectoria incluso hoy vigente, gozan de una mayor antigüedad en este sentido. Es decir, además con unas características muy interesantes, como podéis ver, son representaciones escultóricas, podríamos llamarlas entre comillas motorizadas, es decir, la escultura de Cristo a lomos del asno está sobre una pequeña plataforma con ruedas que pueden empujarse y justo es decir que su incorporación a la liturgia del Domingo de Ramos era ya una realidad, al menos ya en torno al siglo X, como podéis ver en ese fragmento que os pongo de esa crónica medieval, donde se describe perfectamente ya el uso tan temprano de estas representaciones en calidad de vehículo persuasivo y catequético, que fijaos, no pretendía otra cosa que visibilizar y subrayar el significado profundo de carácter mesiánico, de carácter popular de la procesión de palmas que discurre por los alrededores del templo. También podéis ver que os incluyo otras fotografías, en esa en blanco y negro es una fotografía de principios del siglo XX de la Semana Santa de Málaga, donde la escultura del Cristo a la entrada en Jerusalén va sobre ese carrito, sobre esa plataforma, e incluso podéis ver que en el caso de América Latina, en la ciudad de Ayacucho, también para ir un paso más, dar un paso más en esa búsqueda de realismo, la escultura de Cristo está, pues digamos, montada encima, como podéis observar, de un asno de verdad, como se diría coloquialmente, es decir, de un asno vivo. También hay algo importante y abundando con este recorrido. Al hilo del contexto socio-religioso que hemos descrito, hay que tener en cuenta que los crucificados articulados para las ceremonias del Viernes Santo, asumen una serie de tradiciones religiosas que efectivamente nos llevan a algunos, nos retrotraen a los siglos medievales, posiblemente en torno al siglo XIII o incluso algunos ordos litúrgicos del siglo XIV, que fijaos apostaban por hacer revivir a los fieles
como se suele decir, ad oculos, los momentos del descendimiento, es decir, la depositio y la sepultura del cuerpo de Cristo en el sepulcro. Ya sabéis que además es una práctica que está extendida por muchos lugares, es decir, tiene un grandísimo predicamento por Castilla, por Aragón, por muchos lugares de España, pero sin duda hay un denominador común que es buscar el gran golpe de efecto de estas dramatizaciones, pues digamos, poniendo el foco en el impacto emocional que suscita esa naturaleza metamórfica de los Cristos articulados, y el efecto sobrecogedor que viene implícito por el funcionamiento de sus dispositivos a base de golpes secos, de bruscos movimientos, en el momento de ser desenclavado, de ser convertido en una imagen yacente, ser descendido y ser colocado en el sepulcro. Es decir, es interesante y fijaos que también os presento algunas imágenes en relación a esto, que en la morfología de estas esculturas móviles se han podido distinguir hasta 6 sistemas diferentes de articulación en los hombros, sobre todo en piezas de los siglos XVI, XVII y XVIII, demostrando que precisamente los artistas llegaron a alcanzar un alto grado de especialización, podríamos decir, a la hora de resolver los problemas técnicos, los rudimentos técnicos, pues que exigía la realización, ¿vale?, de estas obras. De hecho, también incluso habéis podido ver que os pongo un plano muy interesante que también habla del predicamento y la tradición histórica de esta ceremonia del depositio, como es justamente el de la Catedral de Palma de Mallorca, es decir, es un dibujo de 1691, pero que en última instancia parece reproducir pues una infraestructura teatral de finales del XV. También muy interesante. Dentro de estas imágenes que os presento, pues bueno, en el contexto de Andalucía, sin duda uno de los ejemplos más bellos, estáis viéndolo junto a la primera página del contrato, es este ejemplo de 1578, realizado por el escultor Diego de Vega, que precisamente pues viene también a demostrar la capacidad de la escultura, podemos decir post-tridentina, para reinterpretar acorde a los nuevos códigos estéticos todas esas exigencias que en última instancia venían del mundo medieval. Y para terminar, una cuestión importantísima relacionada con el gran protagonista, digamos, de la dramaturgia procesional. Es decir, para la dramaturgia profesional y particularmente la andaluza, serán capitales los nazarenos automatizados que constituyen sin duda la gran aportación de la religiosidad postridentina. De esta manera, fijaros que al crucificado le surgía en el siglo XVII una dura competencia. Y, en definitiva, precisamente también algo que indiscutiblemente terminará ganándole la partida en cuanto a la hegemonía, digamos, en los ritos de la pasión. Es decir, no puede olvidarse que la prestancia iconográfica del Nazareno va a terminar haciendo de él la representación por excelencia, sin duda, de la escultura procesional andaluza, hasta el punto de que podemos afirmar, y es una realidad evidente, que no existe ciudad, población, pueblo, villa, por pequeña que sea, que no tenga uno o varios nazarenos entre las advocaciones de su imaginario religioso. Fijaros que también en la evolución de la iconografía os presento una comparativa donde podéis ver la maravillosa obra de Pablo de Roja de 1592 frente a una obra que se realiza apenas 30 años después, la que realiza, no menos carismática, Juan de Mesa para la Hermandad Sevillana del Gran Poder, que viene a verificar la rapidez con la que los escultores pues verifican la transición de ciertas fórmulas, modismos de carácter manierista, tardo-renacentista, proto-barroco, si lo queremos llamar así, a la definición, la consolidación del nazareno barroco. Un nazareno barroco en cuyo éxito, pues digamos, intervienen varios factores. Veamos que, por ejemplo, por resumirlo muy rápidamente, el hecho de que su iconografía condensa icónicamente en una sola imagen los atributos heteróclitos de Cristo como profeta, sumo sacerdote y rey, la imagen del varón de dolores del Antiguo Testamento y también la visión del hombre paciente del relato evangélico. Además, no podemos olvidar en el caso de la antropología cultural andaluza. La figura del nazareno ejerce socialmente como un sólido referente de identificación al encarnar, como afirmaba el catedrático de antropología de la Universidad de Sevilla, el profesor Isidoro Moreno, al encarnar, como os digo, una visión alegórica temporal del pueblo mismo y la secular experiencia del pueblo andaluz, la secular experiencia colectiva del pueblo andaluz,
digamos, de opresión y sufrimiento. Es decir, de ahí, evidentemente, de reconocer en el nazareno un alter ego. También importante, haciéndose eco de tradiciones teatrales que significaban el camino del Calvario, la consolidación de esta iconografía va a brindar el caldo de cultivo para el surgimiento de la ceremonia del paso, es decir, la escenificación de la calle de la amargura, ya a principios del 17. Y como estáis viendo en la fotografía, efectivamente, se trata de un simulacro intervivos de la pasión de Cristo centrado argumentalmente en el encuentro del Nazareno con las imágenes de la Virgen, San Juan Evangelista y la Verónica. Cada una de estas imágenes, como estáis viendo, son portadas en andas independientes y hacen el camino por separado de diferentes puntos de la población hasta confluir en la plaza. El preludio del rito, la plática o el sermón que predica un sacerdote como, digamos, dinámica preparatoria del espíritu de la celebración. Y acto seguido, los autómatas comienzan a funcionar como si de actores y actrices humanos se tratase, interpretando cada cual el papel asignado. Como podéis ver por las imágenes, el apóstol, es decir, San Juan, señala con el dedo el lugar de la aparición del Nazareno, se lo indica a la Virgen con sus brazos articulados, es decir, la Verónica se acerca a Cristo, pues precisamente haciendo el ademán de limpiarle con el paño la sangre, el sudor que enjuga su rostro, e incluso también pues vemos cómo desde la Edad Media se está anticipando en cierto modo digamos, esas fórmulas dramáticas, es decir, ahí tenéis un fragmento de la Lauda Umbra del Lamento de la Donna, que pone en boca del discípulo el anuncio fatal con el que revela a María la triste suerte, ¿vale?, que le espera a su hijo. Es decir, también no podemos olvidar, lo estáis viendo en las imágenes, otro momento culminante es cuando la Virgen se aproxima al protagonista, se sitúa frente a él y con los dispositivos móviles se lleva las manos al rostro, mueve la cabeza o extiende los brazos, en el caso de la imagen que estáis viendo, en señal de la desesperación. Pero sin duda, el clima de la ceremonia, que vais a tener la oportunidad de ver en un vídeo que se proyectará seguidamente, lo marcará la bendición impartida por el Nazareno, valiéndose del mecanismo oculto bajo la túnica y que el pueblo recibe de rodillas a modo de reconciliación anual del colectivo con la divinidad que se renueva anualmente. Hay que tener en cuenta que este es el gran momento de la Semana Santa en muchos puntos de Andalucía. Es decir, en el sentido de que la madrugada del Viernes Santo, que viene a ser el momento elegido preferentemente para esta ceremonia, digamos, se entiende como el fin o la finalización de un ciclo temporal de la actividad cotidiana que comienza de nuevo a partir de ese día, una vez verificada la bendición, que viene a significar la comunión entre el pueblo, entre el colectivo y su alter ego, es decir, la imagen del Nazareno. También, evidentemente, fijaros, lo mismo que os he comentado anteriormente con los crucificados, sorprende la extrema perfección técnica que, digamos, se consiguió en los primitivos sistemas de articulaciones y mecanismos de movimiento de los nazarenos, que a veces, pues bueno, fijaros, tenemos una horquilla muy amplia, es decir, los primitivos son escasamente sofisticados, a base de cuerdas, pequeñas poleas, pasadores, cáncamos, hasta, podríamos decir, de alta gama, como sucede en el caso actual. Yo os puedo comentar que algunos de los nazarenos, precisamente procesionales o siendo imágenes de una cierta antigüedad, pues precisamente han visto también evolucionados tecnológicamente esos dispositivos, es decir, y hoy, digamos, son dispositivos robotizados que se accionan por control remoto. Es decir, que ahí efectivamente vemos también la capacidad de la escultura procesional para, digamos, convertirse incluso, ¿verdad?, en un fenómeno atemporal. También hay que tener en cuenta otro factor como es la representación de María sublimada como heroína de la pasión, es decir, precisamente también como sucede con todo el atrezo que rodea las imágenes procesionales y particularmente la del Nazareno, queriendo significar que precisamente, aun cuando la Semana Santa sea la representación trágica de un drama, es un drama y una historia que precisamente, si me permitís la expresión coloquial, tuvo un final feliz y que precisamente viene a demostrar el triunfo
del esfuerzo, el triunfo de la constancia, el triunfo de la fe, que efectivamente no puede tener mejores valedores que precisamente los dos grandes protagonistas, la figura de Cristo y por supuesto la figura de la gran heroína de la pasión, como va a ser la Virgen y concretamente la iconografía de la Virgen Dolorosa, pues con toda la carga simbólica tan compleja, tan profunda que la rodea. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra atención y espero de todo corazón que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias.